Jorge González tendrá el gusto de poder acompañar este tema que me han estado solicitando mucho, me han estado preguntando cómo yo le hago para cementar mis coronas de cerámica, cómo le hago para poder fijar mis coronas, incrustaciones, puentes libres de metal. Y bueno, vamos a platicar de algunos puntos importantes que debes de considerar al momento de hacer la cementación que te van a dar precisamente el éxito en la fijación y en la conservación de esas restauraciones por mucho tiempo. Entonces, acompáñenme. Iniciamos esta charla precisamente con esta serie de preguntas que me han estado haciendo. Doctor, ¿cómo le hace usted para poder fijar las restauraciones libres de metal? Las coronas, las incrustaciones, onlays e incluso las carillas. ¿Cómo es que usted le hace? Y es una pregunta bastante compleja porque tenemos que irnos a la parte fundamental de lo que es la cementación. Y es aquí donde empezamos nuestra charla. ¿Qué es un cemento? Ojo, el cemento es este material que usamos para poder coadyuvar la fijación de mi material, en este caso la cerámica, de mi restauración indirecta que viene del laboratorio y que busco fijar en la estructura dental. Y este material, el cemento, va a funcionar como un agente de unión entre el tejido dental y obviamente el material restaurador. Entonces, conociendo esto, el cemento pues es este material dental que usamos comúnmente y que hoy en día tenemos muchas opciones en relación a diferentes materiales. Entonces, debemos de tener claro que por un lado tenemos la estructura de la restauración, que en este caso sería la cerámica, y por otro lado tenemos obviamente el tejido dental. Y tenemos dos estructuras diferentes entre sí. La cerámica y el esmalte o la dentina son totalmente diferentes. Partiendo de que la dentina y el esmalte es un tejido orgánico, partiendo que la cerámica viene de un proceso de elaboración que involucra en su contenido una matriz vítrea, ¿vale? Pues entonces estamos queriendo llevar un material que parece diente, pero no es diente, ¿vale? Esto es bien, bien interesante. Entonces, ¿cómo podemos fijarlo en la estructura dental y que esto pueda no solamente tener un resultado óptimo en relación a la función, sino que aparte podamos tener un resultado estético? ¿Okay? Esa es la parte interesante. ¿Cuál es el material que debo de elegir para que yo pueda tener precisamente el éxito de mi restauración? Cuando hablamos de las restauraciones indirectas, cuando hablamos de una porcelana, una cerámica que voy a fijar en la restauración, siempre de la mente se nos viene recuperar obviamente la función, darle un sentido mucho más estético, y obviamente estamos hablando que este material, por sus cualidades, pues es un material que nos va a durar mucho tiempo. Pero a veces lo que se nos pasa es que no se puede unir por sí solo, necesitamos del cemento. Y el cemento juega un papel importantísimo para que realmente tengamos cerrada la pinza del éxito de nuestras restauraciones indirectas. Entonces, nosotros nos ponemos a hacer un análisis de cómo hemos venido evolucionando el proceso de cementación y realmente lo hemos hecho un poco más complejo a como era antes. Estas restauraciones que hacíamos metal cerámica o las restauraciones que hacíamos metálicas como las incrustaciones se hacían con un procedimiento o un proceso mucho más simplificado y teníamos muy buenos resultados. Entonces, ¿en qué momento esto se cambió? Bueno, en el momento en que empezamos a hacer adhesión. Antes hacíamos un proceso simplificado en el cual el cemento convencional que usábamos fungía como un coadyuvante de la fijación y tenía una compatibilidad, por así decirlo, lo pongo entre comillas, una compatibilidad con ambos
superficies, tanto la superficie de la estructura dentaria como la superficie del material restaurador. Había una compatibilidad, había una serie de elementos que generaban que esta restauración quedara en boca por mucho tiempo. Pero a muchos se nos olvida que muchos pacientes regresaban que se les desalojaban sus coronas. Y yo recuerdo muy bien las palabras de mi maestro de prótesis fija, que decía precisamente que una buena preparación hace una corona de largo plazo. Una buena preparación era la parte fundamental para poder obtener una mejor fijación. Y esto sigue en pie. Este criterio, este fundamento sigue en pie hoy en día, incluso con la odontología adhesiva. Entonces, cuando nosotros hacíamos este tipo de cementaciones, donde teníamos unos muñones amplios, una preparación donde tenía un sellado visible, donde teníamos suficiente estructura, superficie de contacto, pues entonces se volvía mucho más sencillo la elección del material cementante. Podíamos elegir entre un material, si la pieza dental o el órgano dentario fuera vital o no vital. Si queríamos que tuviera una mayor compatibilidad con el metal o si queríamos que tuviera una mayor compatibilidad con la estructura dentaria. Y ahí tenemos algunas opciones, los policarboxilatos, teníamos obviamente el oxifosfato y obviamente los ionómeros de vidrio que hoy en día siguen funcionando, y esto es gracias a sus cualidades de unión adhesiva, química directa a la estructura dental. ¿Vale? Entonces era mucho más sencillo resolver este tipo de situaciones. Agarras tu corona, no tenías que hacer gran acondicionamiento a la corona, al metal solamente lo limpiabas. Posteriormente, al paso del tiempo, ya vino esto del arenado, pero incluso el mismo laboratorio ya te lo mandaba arenado el interior de tu corona, toda la parte de la cofia venía también arenada y esto mejoraba la adhesión. Pero bueno, estamos partiendo del proceso de cementación con un cemento convencional. Entonces tú hacías tu mezcla, regularmente una mezcla de polvo líquido, espatulabas, hacías esta mezcla que generara hebra, lo colocabas sobre tu corona, limpiabas y secabas obviamente perfectamente el muñón y llevabas a cementar, mientras que el paciente sostenía bajo oclusión la corona en su lugar. Tú te dedicabas a quitar los excedentes y esto pues era muy sencillo. Le pedías al paciente que después de un cierto tiempo no comiera nada y ya pudiera llevarlo a la función. Los cementos convencionales, la manera en que trabajan es por medio de fricción. Esto es al contacto de ambas superficies, hace una fuerza de tensión que evita que se desaloje precisamente la corona. Entre mayor superficie de contacto tuviéramos, entre más amplio fuera el muñón, entre más largo fuera el muñón, obviamente mejor sería la fijación. Pero no tanto por el cemento, sino por la misma retención mecánica que tiene por sí misma la preparación y por el otro lado la corona, ¿vale? Entonces el cemento venía a ser un coadyuvante solamente de la fijación y el sellado marginal, que ese siempre ha sido el reto con todos los cementos. Algunos generaban una pequeña adhesión química como los ionómeros de vidrio, y los ionómeros de vidrio entonces tenían esta ventaja que generaban no solamente una tensión, una fricción, que permitía que la corona se quedara en su lugar, sino aparte abonaban a una adhesión química. 6 megapascales, 7 megapascales, bueno, era suficiente para mejorar la adhesión que se tenía con el resto de los cementos convencionales. Y en el caso de los ionómeros de vidrio, como algunos otros cementos convencionales, tenían una buena fijación a lo que era la estructura metálica. Esto era algo muy positivo porque no solamente el material se unía a la estructura dental, sino también incluso al mismo metal de nuestras coronas metal cerámicas, ¿vale? Entonces, los cementos convencionales eran mucho más prácticos, eran mucho más sencillos de usar. El protocolo era mucho más simplificado, ¿vale?
Hoy en día se siguen utilizando los ionómeros de vidrio. Todavía los seguimos adaptando por sus cualidades, por la adhesión que se genera, por la estabilidad hoy en día con los ionómeros de vidrio reforzados con resina. A mí me gustan mucho y es una buena opción. Desafortunadamente muchos queremos un producto panacea, queremos un producto que funcione para todo, queremos un producto que nos resuelva la mayoría de las situaciones. Desafortunadamente no es así en la odontología. Tenemos diferentes materiales, tenemos diferentes situaciones y por lo tanto necesitamos diferentes cementos. En el caso de los ionómeros de vidrio, a mí me gustan mucho y los sigo utilizando para todo ese tipo de cementaciones donde tenemos una muy buena retención mecánica, donde no depende el tono del cemento en el resultado de precisamente la estética de mi restauración. Bien importante, si tú colocas una corona libre de metal y es muy delgada, obviamente que si esta corona es de una alta translucidez, se va a visualizar lo que tenemos de fondo, que en este caso sería el cemento de ionómero de vidrio, ¿vale? Entonces ahí no estaría indicado el ionómero de vidrio, pero sí estaría indicado tal vez en una corona de circonia, ¿sí? Esa podría ser una opción. Y para hablar del tema de circonia tenemos un video que pueden ahí revisar, donde buscamos el mejor protocolo para cementar restauraciones de circonia. Con todo gusto los veo en aquel video. Continuando con la charla que tenemos en relación a los cementos que puedo yo utilizar para fijar mis coronas, incrustaciones y todas restauraciones libres de metal a base de cerámica, pues tenemos los ionómeros de vidrio que podrían ser una alternativa. Ionómeros de vidrio como el Meron Plus QM, que me gusta mucho trabajarlo. Es un ionómero de vidrio que me permite hacer un protocolo simplificado donde la misma restauración ya tiene una retención mecánica por sí sola y solamente necesito un poquito más de fijación gracias al ionómero de vidrio y una estabilidad en el sellado. Y eso es lo que nos da en este tipo de condiciones el ionómero de vidrio modificado de resina Meron Plus QM. Nos va a dar un muy buen sellado y al venir reforzado con resina, esto va a hacer que el sellado sea permanente y que no se degrade al paso del tiempo. Pero estamos hablando de una corona muy sencilla de resolver. Y usted me va a decir, doctor, ese no es mi caso. Mi caso es que se me caen las coronas. Mi caso es que se me cayó la incrustación. Bueno, entonces vamos conociendo las otras alternativas que tenemos. Porque los ionómeros de vidrio, sí, los ionómeros de vidrio tienen, pues obviamente, desventajas. No aplicaría para todos los casos. Ya les digo, no es el producto panacea. Ahorita muchos me preguntan, doctor, es que no encuentro el cemento que regularmente yo trabajo, ya no lo están vendiendo, ya no lo puedo encontrar en el depósito dental, y entonces, ¿qué opciones tiene que sea igual? Bueno, no encontramos productos que sean iguales, sino que tienen indicaciones muy parecidas, muy similares. En el caso de los ionómeros de vidrio, obviamente que al ser un producto que genera una acidez, esto es normal porque regularmente los ionómeros de vidrio vienen de una mezcla de ácido polacrílico y de la partícula vítrea de la sal, ¿vale? De ahí deriva este componente de ionómero de vidrio que al unirse a la estructura dental generan también una unión, una mezcla de polialcanoato, de fosfato de calcio, y esto es lo que genera el sellado. Pero esta acidez que tiene el mismo material cementante, pues puede generar sensibilidad en algunos dientes vitales. Entonces, ese es uno de los cuidados que uno debe tener al usar ionómeros de vidrio. Otro es la opacidad. Regularmente los ionómeros de vidrio vienen acompañados de un solo tono, y aparte este tono es opaco. Entonces, si estoy usando una libre de metal como corona restauradora, pues no podría utilizar un ionómero de vidrio porque se estaría viendo a través de la corona. Y otro punto es la sorbidad. Bueno, tendría que elegir un ionómero de vidrio que venga reforzado con resina porque un ionómero de vidrio convencional
no va a tener la misma resistencia a la solubilidad que un ionómero de vidrio reforzado con resina. Por ejemplo, Meron Plus QM es un ionómero de vidrio reforzado con resina. Y Boco tiene otro producto que ustedes lo deben de conocer, que se llama Meron, y este es un ionómero de vidrio convencional. No lo usaría para cementar una corona, lo usaría tal vez para cementar una banda, o tal vez lo usaría para cementar una corona, sí, de acero, pero en un diente infantil. Ahí vean cómo cambia la indicación dependiendo de la necesidad. Las ventajas que tendríamos con los ionómeros de vidrio, bueno, creo que lo tenemos muy claro. Tiene una unión directa a la estructura dental. Tiene esta parte de compatibilidad, tiene una buena elasticidad, tiene liberación de iones de flúor, ¿sí? Todo esto dentro de sus propiedades físicas. Y es un material que es de fácil uso. No hay que acondicionar, no hay que colocar adhesivo, solito se une a la estructura dental, en este caso dentina o esmalte, ¿vale? Pero nuevamente, no lo podríamos usar para todo. Este sería para ciertas condiciones donde por sí solo la corona tiene una muy buena retención mecánica. Bien, entonces, viendo las opciones que hay en el mercado, podríamos encontrar diferentes protocolos dependiendo de la exigencia adhesiva que tenemos. Y yo aquí voy a hacer algunas sugerencias y aquí entra uno de los tips que les voy a dar. Necesitamos tener claro qué es lo que quiero cementar y a dónde lo quiero cementar. Y entonces yo les podría recomendar qué cemento utilizar. Si estamos hablando de cementos resinosos, o sea, ya no los ionómeros de vidrio, ya no el cemento convencional, si estamos hablando de cementos resinosos, pues debemos de tener claro algo. Con los cementos resinosos tenemos algo que se llama adhesión. Eso es bien importante. Esto mejora la fuerza de unión, ¿sí?, del cemento a la estructura dental, por un lado. Y bajo ciertas condiciones también mejora la fuerza de unión a la estructura del material restaurador, en este caso la cerámica, ¿vale? Entonces, si tenemos una mayor fuerza de adhesión, podemos hacer preparaciones mucho más conservadoras. Esto va a permitir que tengamos, ¿sí?, precisamente la opción de materiales en espesores mucho más delgados que no solamente conserven mayor tejido, sino también que puedan devolver propiedades ópticas como translucidez y opalescencia a mis coronas o a mis restauraciones, ¿vale? Esa es una parte fundamental que tenemos como beneficio con los cementos resinosos. Ahora, tenemos un mejor sellado marginal. El cemento resinoso tiene una fluidez, tiene un espesor de película mucho más delgado que me permite una mejor adaptabilidad de mis restauraciones cerámicas. Y con la tecnología que hoy en día estamos viviendo gracias a los sistemas de CAD/CAM, cada vez nuestras coronas, puentes, incrustaciones de cerámica son mucho más fieles a la preparación. Por lo tanto, necesitamos de un material que también sea de espesores mucho más finos y delgados para que precisamente tenga esta adaptabilidad por parte del material restaurador a la superficie dental, conservando espesores de película muy delgados y dejando precisamente un sellado marginal con espesor muy muy fino y que esta parte no se degrade. No se degrade químicamente, no se vaya a fisurar o fracturar con la función, ¿vale? Es una de las cualidades que te ofrecen precisamente los cementos resinosos. Ahora, cuando nosotros hablamos de preparaciones mucho más conservadoras, que no tenemos que desgastar tanto, pues obviamente eso protege la pulpa. Pero si estamos cerca de la pulpa, pues entonces podemos usar algún tipo de protector para entonces poder hacer nuestra cementación de una manera mucho más segura. Recuerden que estamos hablando de adhesión y se tiene hoy en día muy bien estudiado todo lo que es la filosofía del sellado dentinario inmediato, que permite precisamente eliminar esa permeabilidad de la dentina y con ello no solamente reducir los casos de sensibilidad, reducir los casos de lesión de caries, sino también mejorar las cualidades adhesivas,
por parte del protocolo cementante al momento de hacer precisamente la fijación, ¿vale? Entonces, interesante. Se vuelve también mucho más estético porque puedes elegir tonos, hay tonos incluso transparentes, hay tonos que mejoran el sustrato, el color del sustrato. Entonces tenemos un abanico de opciones gracias a los cementos resinosos. Es algo que me gusta mucho, que podemos mejorar o conservar la estética que estamos buscando. Y obviamente tenemos una mejor adhesión, hay una mejor unión a la superficie dental y una mejor unión a la estructura, ¿vale? Esto es algo bien importante. Pero, ahora sí, como dicen, las letritas chiquitas, necesitamos conocer cómo se comporta nuestro cemento al momento de llevarlo a la fijación. ¿Qué requerimos para que el cemento se pueda unir a mi estructura dental? ¿Qué requerimos para que se pueda adherir a mi estructura cerámica? Todo eso es bien, bien importante, conocer la parte de los materiales. Y entonces tendríamos que analizar las propiedades. El material tiene ciertas propiedades que nos van a facilitar la cementación, y hay propiedades que el cemento debe de conservar una vez que se hace la fijación. ¿Ok? Entonces estamos hablando de un antes y un después. Un antes debe tener cierta viscosidad, debe tener cierto proceso de prionizado, debe tener ciertas características ópticas, debe tener una capacidad para fluir, debe tener una capacidad el material de compatibilidad con un protocolo adhesivo específico, ¿vale? O ya sea de autoadhesivo o autograbante. Todas esas son las propiedades que tenemos previo a la cementación. Y luego tenemos propiedades post la cementación, que sería una vez que está fija la restauración, pues llevarlo a la función. ¿Cómo se va a conservar? ¿Es un material que se va a fisurar? ¿O es un material que es resistente a la compresión? ¿O es un material que es resistente a la tensión? ¿Es un material que va a conservar la adhesión? ¿Va a conservar la fijación, el sellado? Es un material que no va a cambiar de color. Todas esas son propiedades que debo de conocer del material. Y la otra parte, pues quisiéramos que todos los cementos fueran de bajo costo, que todos fueran muy económicos. Desafortunadamente, cuando exigimos más de una adhesión, cuando exigimos más del cemento, de que fije mejor, para que tenga mejores valores de adhesión, pues obviamente el costo va a incrementar. Entre más simplificado sea, entre más práctico también se vuelva el proceso, entonces también se vuelve mucho más barato. Y entonces regresaríamos a los ionómeros de vidrio, que son mucho más económicos y que no requieren de un protocolo adhesivo como tal, ¿vale? Entendemos entonces esa parte, ¿verdad? ¿Qué opciones tenemos? Bueno, hoy en día hay muchísimas opciones porque han ido evolucionando los mismos cementos duales, y yo les invito a poderlos entender en estos grupos que ahora voy a dividir. Tenemos los cementos a base de resina, cementos resinosos, duales, que son obviamente permanentes, y estos cementos duales permanentes pues son muy versátiles, porque los puedes utilizar para coronas libres de metal, para coronas metálicas, los puedes utilizar para coronas a base de resina, los puedes utilizar incluso para coronas de siliconia. Son muy versátiles este tipo de cementos. Este tipo de cementos te demandan un protocolo adhesivo, te demandan de un proceso de adhesión a la estructura dental, y en la mayoría de los casos nos vamos a encontrar que también te van a demandar de un acondicionamiento a la estructura de nuestra restauración. Esto es bien importante de entender. Entonces, por un lado, acondicionas, ya vamos a ver con qué, acondicionas la estructura dental. Por otro lado, acondicionas la estructura de mi restauración. Y con eso los niveles de adhesión son muy altos, son muy buenos cementos los que tenemos a elegir. Y estos han evolucionado los cementos, y ahora esos cementos resinosos ya hoy en día los encontramos autoadhesivos. Este tipo de cementos duales autoadhesivos omiten la parte de acondicionamiento del tejido dental, y en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones, incluso omitimos el acondicionamiento de la estructura
del material restaurador, ¿ok? Entonces se vuelve mucho más simplificado, ¿vale? Pero si lo ponemos en una balanza, los niveles de adhesión no son los mismos. Es importante esto. ¿Qué queremos? Por un lado, simplificación del proceso o queremos mejorar la adhesión. No se pueden tener las dos al mismo tiempo. En este momento no se pueden tener ambas al mismo tiempo. Es importante conocerlo. Ahora, ahorita estamos hablando de cementos resinosos duales. Cementos resinosos duales. Hay otra generación de cementos que son los utilizados para veneers, ¿sí? Todo lo que son carillas. Y en este caso ya estamos hablando de un cemento resinoso, pero fotocurable, fotopolimizable. Y ahí entran las resinas fluidas. Muchas de las resinas fluidas se están utilizando como un cemento resinoso, ¿ok? Hay casas comerciales que te ofrecen un kit específico para libres de metal, en este caso muy particular veneers, carillas, y donde el cemento resinoso es fotopolimizable, pero aparte viene en tonos y esto abona, ya sea modificando o mejorando las condiciones del sustrato, ¿okay? Entonces es bien importante, vean cómo tenemos esta otra alternativa. Este tipo de cementos obviamente demandan de que la estructura del material restaurador sea muy delgada y sea translúcida para que se pueda generar la fotopolimización. No se podría utilizar en coronas de mediana translucidez o en carillas de circonia de baja translucidez, porque entonces no va a pasar la luz y no vas a poder polimerizar el cemento resinoso, ¿vale? Interesante. Y por último tenemos los cementos resinosos duales que son exclusivos para postes. Estos cementos resinosos duales tienen una doble función hoy en día porque es un cemento resinoso dual y aparte es un core, ¿vale? El core quiere decir que va a reconstruir el muñón. Entonces este tipo de cementos son exclusivamente para fijar poste y reconstruir el muñón, ¿ok? Es la nueva generación de cementos para postes. Entonces muchos me preguntan, ¿pero también puedo utilizar, por ejemplo, el Bifix SE para cementar un poste? Sí, sí se puede. Un poste de fibra de vidrio, un poste metálico, lo puedes cementar con un Bifix SE. Hasta ahí la pregunta está bien contestada. Ahora yo diría, pero, no puedes reconstruir el muñón. Y entonces el doctor me diría, o la doctora me diría, ¿y eso qué tiene que ver? Lo puedo reconstruir con una resina fotopromesable, una resina pesada, un composite que uso regularmente para restaurar. Sí, sí lo puedo usar, pero pues ahí vamos a tener una interferencia entre el material restaurador, llámese composite, el poste y el material cementante. Estas interfaces no pasa nada cuando tú lo colocas. La interfase genera un problema al momento de llevarse a la función. Por eso es que existen estos materiales, porque se ha comprobado que la técnica monobloque es mucho mejor gracias a que el material está envolviendo al poste desde el interior del conducto hacia el exterior, convirtiéndose en un cemento que se hace también core, que se hace también el muñón, ¿vale? Entonces, es ahí la diferencia. Vean que los materiales han ido evolucionando también a las necesidades, a optimizar los procesos, pero también a garantizar mejores resultados. Entonces, si ya existe algo que es específico para eso, pues mejor cómprate un Rebuild ADC que lo puedes utilizar para cementar tus postes y que puedes reconstruir el muñón, ¿ok? Entonces muchos me dicen, doctor, entonces tengo que comprar muchos cementos. Pues mira, si quieres hacer muchas cosas, entonces sí. Si tú quieres cementar una corona metal cerámica y cementar postes metálicos, entonces tú puedes trabajar con los ionómeros de vidrio perfectamente. Pero si en tu clínica eso ya no lo usas, ya ahora cementas postes de fibra de vidrio y cementas coronas libres de metal, incrustaciones de resina, pues entonces, como estás diversificando las opciones de materiales restauradores, pues también tienes que tener
las diferentes opciones para poder cementar ese tipo de material. De regreso al mismo punto. No existe el producto panacea. No existe un producto que pueda ser aplicado para todo, para todos los casos, ¿sí? No es el superglue, no es como decimos aquí en México la cola loca. No nos equivoquemos. Tenemos diferentes materiales restauradores, por lo tanto necesitamos diferentes cementos. Y eso solamente considerando el material restaurador. Por otro lado, tendremos que considerar precisamente la estructura dental, que eso lo podremos hablar en otro momento. ¿De qué están hechos entonces estos materiales restauradores libres de metal? Pues básicamente tenemos dos, ¿no? Tenemos las cerámicas y tenemos las resinas. Y alguien va a decir, oye, pero la siliconia la estamos englobando en las cerámicas, y tenemos nuevamente un video que pueden ustedes buscar acerca del protocolo ideal para cementar zirconia. Entonces, enfocándonos a las cerámicas, específicamente al silicato o al disilicato o a las feldespáticas, y también a las resinas que hoy en día tenemos, como los polividrios, los arómeros y estas resinas híbridas de sistemas de CAD/CAM, pues tenemos materiales que se vuelven mucho más estéticos, que adoptan características ópticas de mayor translucidez, de mayor opalescencia, de mayor brillo, y entonces estos materiales que se hacen hoy en día muy populares tienen sus diferencias al momento de cementarlos. No es como una corona metal cerámica. Esto es importante para poder diferenciar qué material es el que voy a elegir. Y de entrada, una parte importante, otro tip que les voy a dar. Las cerámicas es un material rígido a diferencia de las resinas. Cuando tú las cementas con un cemento resinoso. Por lo tanto, el cemento resinoso es el que le confiere la elasticidad, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Las resinas o el material restaurador resinoso lo cementas con resina, y ahí tenemos una compatibilidad entre el cemento y el material restaurador. Esa parte es importante. A ver, vamos a ver diferentes escenarios, diferentes opciones. Esta sería una primera opción que yo daría como tip, ¿sí? Esa sería mi recomendación. Tenemos por un lado, vean, la preparación para una carilla. En la parte del medio tenemos una preparación para una corona. Y bueno, abajo tendríamos una preparación para un puente, ¿ok? Simulando que será para un puente, ¿vale? Del otro lado tenemos a la estructura del material restaurador, que es la cerámica, que sea el disilicato o el silicato de litio. Y tenemos la carilla, precisamente, tenemos la corona y tenemos el puente, ¿de acuerdo? Y en medio, ¿qué tenemos? Tenemos el cemento, precisamente el cemento que vamos a utilizar. Ahora, queremos un cemento que nos ayude a fijar la restauración, que no nos vaya a modificar el tono. Queremos un material que se conserve por muchos años, que no cambie de color. Bueno, pues entonces tenemos esta opción, que sería un cemento dual. Un cemento resinoso dual que requiere de un acondicionamiento a las superficies. Entonces sería el Bifix QM. El Bifix QM es un super cemento. Es un gran cemento. Tiene excelentes valores de adhesión. Es más, yo diría que muy elevadas valores de adhesión, ¿vale? Pero para que esto se pueda dar, tú requieres de colocar un acondicionador a la estructura cerámica. En este caso, tú necesitas a tu corona o a tu puente libre de metal arenar con oxoaluminio de 50 micrones. Luego vas a colocar ácido fluorhídrico, después el silano, que sería en este caso el ceramic bond, y con esto ya está acondicionado la estructura del material restaurador. Por el otro lado, a la estructura dental, tú debes hacer tu protocolo adhesivo. Y si, bueno, ya vamos a hacer un protocolo adhesivo, pues busquemos uno que sea lo más simplificado posible, para que no dilates mucho tiempo en poder hacer el acondicionamiento de la estructura dental. Y entonces, en este caso, yo te recomendaría usar adhesivos universales.
Y uno de los adhesivos universales que me encantan para estos casos, para estos fines, es el Futurabond U, ya que es un adhesivo universal dual. No necesitas colocarle un agente extra para hacerlo dual, ya viene en su composición dual. También otra opción sería el Futurabond DC. Claro, también otra opción podría ser el Futurabond DC porque es dual. La diferencia es que el Futurabond U de Boco tiene unos monómeros polifuncionales que tienen una mejor adhesión a la estructura dental. Tiene una adhesión química, no solamente micromecánica. Entonces tú agarras, frotas la superficie dental e incluso, ojo, tip muy importante, tú puedes grabar. Con este tipo de adhesivos universales, en el caso del Futurabond U, tú puedes grabar, si lo deseas, tu dentina o tu esmalte o ambas. Esta es una de las grandes ventajas que tenemos con el Futurabond U. Por eso me encanta. Excelentes valores de unión. Entonces, por un lado tienes Futurabond U para la estructura dental. Por otro lado tienes el Ceramic Bond, que es el silano, hacia la estructura de la cerámica. Y obviamente Bifix QM, que es el que se va a unir al Futurabond U y por otro lado se va a unir al Ceramic Bond. Excelente adhesión, espesor de película muy delgado, no te modifica para nada, ¿vale? Tonos, pues hay un tono universal, color A2, hay un tono transparente y hay un tono blanco opaco, ¿ok? Entonces ahí tienes las diferentes opciones con este material. Otra opción sería, mismos casos, y aquí una pregunta que ustedes me podrían hacer, bueno, ¿y qué está pasando con la carilla de cerámica? ¿Por qué viene una tacha? ¿Por qué está una X roja? Bueno, porque ninguno de estos cementos duales yo lo estaría recomendando para carillas de cerámica. ¿Por qué? Porque estos cementos duales tienen aminas aromáticas terciarias y esto al paso del tiempo puede generar un pequeño cambio de color. Puede estar generando que se haga un poco amarillo el tono. Entonces, esto hay que considerarlo. En el caso de las carillas de cerámica no será la opción. Yo les recomendaría y les recomiendo más adelante un cemento resinoso fotopromesable. Fotopromesable que no contenga aminas terciarias que regularmente la traen los cementos duales para mejorar el proceso de polimerizado. Bueno, regresando a esta opción, tenemos entonces este cemento ya mucho más simplificado, ¿vale? Estamos hablando del Bifix SE. En este caso, el cemento Bifix SE es un cemento resinoso dual que no requiere adhesivo. Es un cemento autograbante, autoadhesivo, ¿vale? Entonces a la estructura dental no le colocas nada más que esté perfectamente limpia y seca. Y por otro lado, a la estructura cerámica, sí vas a hacer tu protocolo de acondicionamiento, arenado, colocación de ácido fluorídrico y posteriormente el silano, el ceramic bond. Entonces aquí el proceso se vuelve mucho más fácil, se vuelve mucho más sencillo. La fuerza de adhesión baja un poco, no mucha, pero sí baja la fuerza de adhesión, ¿vale? Miren, ahora vamos con el Meron Plus QM, que es este cemento resinoso. Y ese cemento resinoso lo pueden utilizar en coronas libres de metal, donde probablemente el núcleo sea de circonia y todo lo demás pues sea un montado de cerámica feldespática, por ejemplo. Entonces, en esos casos, si tienes una buena preparación como la que estamos viendo de la corona, entonces tú puedes cementar con este ionomer vidrio, donde el núcleo de circonia opaca precisamente el cemento, no permite que se vea el cemento, y entonces pues no importa si el Meron Plus QM tiene un solo tono, que es un tono como tipo A2 y que es opaco, no te interfiere. ¿Vale? Pero ojo, es porque el tipo de cerámica que estamos utilizando tiene un núcleo de circonio. Entonces ahí podría ser. En esos casos, ¿tendría que acondicionar? No, prácticamente es solamente arenar lo que es el interior de tu corona, de tu puente, ¿vale? Y que esté limpio y seco. Y obviamente en el caso de la estructura dental no requieres nada. No requieres adhesivo, no requieres grabar, simplemente que esté limpio y seco y vas a poder hacer tu cementación. Entonces, de las tres opciones que les acabo de dar, que ninguna de las tres es compatible con las de carillas de cerámica, estamos viendo procesos de lo más complejo a lo más simplificado,
de lo que tiene mayor adhesión a lo que tiene menos adhesión. Los valores de adhesión de un ionomer de vidrio modificado con resina o reforzado con resina como Meron Plus QM, pues oscilan entre los 8 y 10 megapascales. No son tan elevados. A diferencia de la primera opción que les estoy dando con el BIFIS QM, que es este cemento resinoso dual, que tiene valores de adhesión de 28 o 30 megapascales. Son muy, muy elevados. Entonces, tienes una mayor adhesión. ¿Cuáles son tus necesidades? Es bien importante considerarlo. Bien, acá tenemos otra opción. Acá estamos hablando ya de una resina híbrida, una resina que viene ahora muy, muy popular. Ya la estamos encontrando en sistemas de ShareSite, en CAD-CAMs de ShareSite que podemos tener en el consultorio, donde tú fresas tus bloques de resina híbrida, donde es parte cerámica, parte resina. Tiene muy buena estética, ya voy a hablar de eso un poquito más adelante. Y en este caso se están usando para coronas, para puentes de 3 unidades máximo, coronitas individuales es lo que más se utiliza, incrustaciones, onlays. Y en este caso, vean que también empezamos con una primera opción donde tenemos mejores valores de adhesión, donde tú arenas precisamente tu corona, tu onlay, tu incrustación. Después de limpiar y secar muy bien, vamos a colocar el Ceramic Bond y en el caso de la estructura dental, el Futurabono. Gracias a que este cemento BIFIS QM requiere de acondicionamiento tanto en la estructura dental como en la estructura de mi material restaurador, en este caso de mi resina híbrida. ¿Vale? Esa es la opción. Otra opción sería algo un poco más simplificado. Volvemos a lo mismo, si tienes una muy buena retención mecánica, donde no hay una alta exigencia adhesiva, pues entonces podrías trabajar con el BIFIX SE, donde no requieres de acondicionamiento a la estructura dentaria. No necesitas adhesivo, no necesitas grabar, solamente necesitas que esté limpio y seco. Y por otro lado, a la resina, en este caso la resina híbrida de tu corona, de tu incrustación, de tu onlay, solamente hay que arenarla, hay que colocar el Ceramic Bond y listo, colocas el BIFIX SE. Un excelente material. También lo puedes elegir en color universal, que es el A2, lo puedes elegir en color blanco opaco o en tono translúcido. Y esta opción no es la más conveniente, ya que Meron Plus QM pues es un ionomer de vidrio, tiene muy baja adhesión y yo pienso que es mucho más compatible un cemento resinoso que a la estructura de un material restaurador como la resina híbrida que un ionomer de vidrio. ¿Vale? Entonces sería esta mi última opción. Si alguien me dijera, doctor, ¿pero lo puedo cementar? Sí lo podría cementar. Si es de baja translucidez, no se va a notar. Solamente en esos casos y que tuvieras una muy buena retención mecánica, podría ser. ¿Vale? No me la jugaría tanto, me iría más con las otras dos opciones. Ahora, vean que aquí ya estamos hablando de la carilla de cerámica. Mi primera opción, un cemento resinoso fotoprogresable, que tú puedas elegir el color. Esa sería mi primera opción. O que sea específico para veneers. En este caso, a mí me encanta trabajar con Grandioso Flow. Aquí entraría, ojo, aquí entraría también el concepto de resina fluidificada. El concepto de resina fluidificada es agarrar una resina pesada de alta carga de reino cerámico y fluidificarla por medio de calor. Esto se ha hecho muy popular en los últimos años y muchos están cementando así sus carillas. Ojo, porque el tiempo de trabajo es muy corto. Tú por un lado necesitas un artefacto, un aparato que te caliente la resina pesada. Hay varias opciones en el mercado. El original se llama Calcet y este te calienta te va a calentar la resina a cierta temperatura dependiendo de la concentración de cerámica que tengas en tu resina. Si es de baja concentración, está en un 45 grados y si es de alta, está en 56 grados centígrados. Entonces tú vas a calentar tu resina en tu jeringa o en tu cápsula, en tu compul, lo calientas y ya más lo tomas y lo aplicas
sobre la corona o sobre la incrustación, o en este caso sobre la carilla. En coronas que sean muy delgadas se está utilizando, o en incrustaciones también que sean muy delgadas se está utilizando, o que sean muy translúcidas para que pueda ser fotopromesable. Pero en las carillas, que es donde se empezó y donde se sigue utilizando muy frecuentemente, pues obviamente necesitas también calentar la carilla para que no tenga este choque térmico y que tenga una mayor adaptación al llevarlo a la estructura dental. Entonces, si tú estás buscando un material que tenga alta carga de relleno cerámico y que no necesites fluidificarla por medio de calor, pues ya están estas resinas de Boco que me encanta, que se llama Grandioso Flow. Ustedes saben que yo estoy enamorado de las resinas fluidas. Y Grandioso Flow es un material con alta carga de relleno cerámico. Imagínense, 81% de su composición es cerámica. Y estamos hablando de un material que va a fluir sin necesidad de calor. Es un material que te va a dar un espesor de película delgado. Es un material que tú puedes escoger el tono, puedes hacer pruebas antes. Eso va a estar genial. Antes de que hagas el protocolo adhesivo, antes de fotoprocesar, tú puedes hacer algunas pruebas para ver cómo quedaría el resultado. Y es algo que te da los cementos resinosos fotoprocesables, en este caso las resinas fluidas. Para poder llevar a cabo la cementación necesitas pues acondicionar la estructura dental, en este caso usar algún adhesivo, y si es un adhesivo autolavante tienes la opción de que sea fotoprocesable o que sea dual. Nuevamente yo te recomendaría Futurabond U o Futurabond DC, cualquiera de los dos, pero yo más te recomiendo Futurabond U por las excelentes cualidades adhesivas que tiene. Entonces Futurabond U sería la opción, y ya sabes que con Futurabond U puedes grabar o no grabar si tú quieres. Por otro lado, habría que acondicionar la estructura de tu carilla de cerámica, en este caso arenar, colocar ácido fluorídrico y después tu seriado. Hay quien no le gusta arenar las carillas, hay quien dice es que son tan delgadas la carilla de cerámica que no me voy a exponer a generar una micro fisura, una micro fractura. Entonces omiten el paso del arenado y entonces se van directamente a la aplicación del ácido fluorídrico. Después de esto colocarían el silano y entonces ahora sí ya colocarían el cemento resinoso fotoprocesable, que en este caso sería Grandioso Flow. Esa sería mi recomendación. Ahora, si tú vas a colocar una carilla de cerámica y no es tan delgada y tiene una baja translucidez, sí puedes usar cementos duales. Sí puedes utilizarlos. En este caso, Bifis QM, aunque tiene una mina aromática terciaria, no hay un cambio significativo en el color porque tú estás usando una cerámica de baja translucidez, porque el grosor de tu carilla excede el 0.4 o incluso hasta 0.8 de milímetros. Entonces, no interfiere mucho lo que tú coloques detrás de. ¿Sí me voy a entender? Entonces, puedes usar este tipo de cementos duales. Sería la opción número 2, en caso específico de carillas de cerámica que tengan un grosor mayor a 0.8 y que sean de baja translucidez, que regularmente se utiliza mucho en el sector anterior, las de baja translucidez. Ahí, en el caso del Bifis QM, recuerda que al ser un cemento dual, pues viene un proceso promesado tanto foto como auto, ¿okay? O sea, el auto es el químico. Y entonces necesitas trabajar con un poquito de celeridad. Importante, necesitas acondicionar. Nuevamente, Futurabond U para la parte de la estructura dental, ácido fluorídrico y silano, en este caso el Ceramic Bond, para la carilla de cerámica. Bien, ¿qué son estos cementos duales resinosos? ¿De qué están compuestos? Pues están compuestos de dos elementos, la base y catalizador. Regularmente el catalizador pues viene parte de los metacrilatos, bisquema, tecma, y vienen algunos rellenos cerámicos, vienen algunos inhibidores y algunos fotoarrancadores. Y por otro lado, en la base pues tenemos mucho más metacrilatos, pero también tenemos algunas aminas, que son estas las que propician el curado dual. Y bueno, esta es básicamente la composición de cualquier cemento resinoso dual, ¿vale?
Entonces, este tipo de cementos tienen cada uno su fórmula. Y por ejemplo, Bifix SE, algo que me gusta es de que tiene unos monómeros polifuncionales que son los que hacen que se adhiere a la estructura dental por sí solo. Esto hace que no requiera de acondicionar la parte de la estructura dental y se fijan directamente en la estructura dental, ¿vale? Entonces, vean la diferencia entre un cemento resinoso dual que requiere de acondicionamiento y este tipo de cemento resinoso dual que ya viene en su composición estos metacrilatos polifuncionales, que son los que hacen que precisamente se genere la adhesión de forma auto, ¿ok? Valores, vean interesante el tiempo de trabajo, el tiempo de estabilidad, el espesor de la película de este Bifix S es de 5 a 10 micras, es sumamente delgado, bien importante para todo ese tipo de restauraciones de CAD-CAM. Tú colocas un cemento resinoso que tenga una película muy gruesa y ¿qué crees? No va a bajar tu restauración, no va a sellar completamente. Bien importante entonces buscar cementos resinosos duales que no solamente me ofrezcan buenos valores de adhesión, sino aparte que tengan un espesor de película delgado. Y bueno, el pH se va neutralizando al momento que se genera el proceso de polimerizado. El pH ácido hace precisamente su función para disolver precisamente parte del lodillo dentinario que se pudiera tener en la superficie. Entonces, esta es una de las funciones que tiene este tipo de cementos autocondicionantes. Cuando a mí me preguntan, ¿pero por qué este es autocondicionado? Bueno, por el pH que tiene y por los monómeros polifuncionales. Ahí está la magia de este tipo de cementos. ¿Cómo se utilizaría? Miren, este es un caso precisamente de un bloque de resina, ¿vale? De resina híbrida. ¿Qué son estos bloques de resina híbrida? Bueno, estos se llaman Grandio Blocks y en tus sistemas de CAD-CAM colocas estos Grandio Blocks, que es resina básicamente, que se ha polimerizado industrialmente y en el sistema de fresado tú la cortas, la confeccionas, le das detalles como maquillaje, le das un glaseado, obviamente el pulido. Una de las grandes ventajas de este tipo de materiales que se están haciendo tan populares hoy en día es que las cualidades estéticas se están acercando al de las cerámicas, se están acercando mucho al de las cerámicas. Se está usando mucho para premolares, se está usando mucho para molares, incluso para dientes anteriores. Una de las ventajas es de que tienes una fijación superior por parte del cemento resinoso a este tipo de materiales porque pues esto es resina. Entonces es resina más resina. Y aparte la resina es elástica. Y aparte la resina la puedes tú el día de mañana, si es necesario, pues modificar o reparar o acondicionar. ¿Vale? Entonces es una de las grandes ventajas de estos materiales. El Grandio Block que se ha hecho tan popular y que ya muchos lo están utilizando, tiene un 86% de su composición de cerámica. Es por eso que les llaman resinas híbridas. Es un híbrido entre cerámica y resina. Y estas se fresan precisamente en todos estos sistemas de CAD-CAM. Ya muchos laboratorios la tienen. Tú lo puedes pedir a tu laboratorio que trabajes con este material y te garantizo que vas a tener mejores valores de unión del cemento resinoso hacia estos materiales. ¿Vale? Te va a ir muy bien con estos materiales. A mí me gusta trabajar con los Grandio Blocks. Tienes diferentes opciones de colores y me gusta que puedes hacer preparaciones mucho más conservadoras. Vean, los espesores van desde 1.5 en la parte oclusal y hasta 0.8 en la parte cervical. ¿Okay? Entonces puedes tener preparaciones mucho más conservadoras. Vean, por ejemplo, en una carilla o en una corona en el escritor anterior puede ser espesores mayores a 0.8 y en la parte del borde inicial en 1.5. Regularmente el Grandio Blocks viene también en una transición. La parte más incisal es mucho más translúcida que en la parte cervical. Y viene también con diferentes translucidez. Una parte interesante es que cuando la fresas, como es un material un poco más elástico que la cerámica le está fresando con las fresas de diamante, pues no te deja un perfil
fino, no te deja ah, una terminación fina. Es algo que me gusta mucho de estos materiales y el sellado, ¿no? Pues imagínate, vas a estar sellando resina con resina. Entonces, es una gran ventaja, es uno de los materiales que llegó para quedarse y que se está llevando casi a la par que las cerámicas, ¿vale? Se está abriendo mucho mercado para esto. Entonces, tenemos por un lado la corona, que está hecha precisamente de estas resinas híbridas, y por otro lado tenemos la estructura dental. En este caso tenemos un premolar que ha sido tratado endodóticamente, y entonces tenemos el poste, tenemos el material cementante restaurador, que sería el Rebuild ADC, que es ese cemento core, ¿vale? Y tenemos un poco de dentina. Eso es lo que tenemos como muñón. Entonces vean que tenemos tres materiales diferentes. Tenemos la dentina, tenemos la resina y el poste. ¿Ok? Entonces tenemos diferentes condiciones y yo requiero que tenga una buena fijación a todo mi muñón. ¿Vale? Entonces, por un lado tengo un material resinoso y por otro lado tengo más resina en el mismo muñón. Entonces lo ideal sería pues cementarlo con resina. Es lo más lógico. Si ya tienes resina en tu muñón y ya tienes resina en el material restaurador, pues ceméntalo con resina. Importante, colocamos el poste y reconstruimos el muñón para que tengamos una preparación mucho más retentiva. Esa es la idea. Entonces aquí tú puedes hacer una cementación donde el cemento resinoso es solamente coadyuvante y que va a fusionar, digámoslo así, ¿sí? No de manera literal, pero en un sentido figurado, va a fusionar la corona hacia el muñón, ¿vale? Entonces, por un lado, vamos a arenar nuestra corona y vamos a colocar silano, en este caso Ceramic Bond. Estamos colocando el silano, lo frotamos y lo dejamos por 60 segundos. Ahí está el Ceramic Bond. Y después de esto, vamos a colocar un poco de aire. Y ahora vamos a usar el Bifix SE, que es este cemento resinoso dual autogravante. De hecho, Self-Edge es por eso que se llama SE. Bifix SE significa Self-Edge, autogravante, autogravable. Y entonces vamos a colocar nuestro cemento en nuestra corona previamente acondicionada y vamos a llevarlo a la boca del paciente, ¿vale? Entonces, este es nuestro cemento autoadhesivo autolavable Bifix SE, color universal, que es un color A2, que no me va a interferir mucho en el tono, pero si ya tengo una restauración que es una 3, le va muy bien, no hay ningún problema. Entonces la llevo, el paciente me ayuda haciendo oclusión, retiro los excedentes. Ven, aquí se fotoproniza por unos cuantos segundos, estamos hablando de unos 2-3 segundos. Esto le va a dar estabilidad, abre el paciente, quito el hilo que tenía ahí y quito los excedentes. Y ahora sí, otra vez bajo oclusión, fotoprionizamos. Pero ahora le damos un poquito más de tiempo, le damos 20 segundos. Y después de 20 segundos de haber fotoprionizado, le pido al paciente que siga bajo oclusión y vamos a esperar 3 minutitos para que termine de prionizar de manera química lo que no le haya llegado a la luz. Esta restauración de resina híbrida es de de mediana translucidez. Entonces, aquí tenemos un material que requiere de un cemento dual porque no deja pasar completamente la luz, ¿sí? No es un material de alta translucidez. Después de estos 3 minutos, el paciente puede hacer su vida normal. Incluso podemos verificar nuevamente la oclusión y si hubiera algún punto alto que no lo hayamos detectado, que lo hayamos omitido, podemos entonces rectificar, ¿vale? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Ahora sería una cerámica. Vamos a hablar de un disilicato, ¿vale? Entonces aquí tenemos una onlay de disilicato que manda al laboratorio y a esto le vamos a hacer su arenado de oxoaluminio
después de haberla probado en boca. Después vamos a colocar el ácido fluorhídrico al 10%, esto lo dejamos por 60 segundos. Hay que lavar muy bien, secar, incluso hay quien recomienda dejarla en el ultrasonido con alcohol isopropílico durante 2 minutos para eliminar perfectamente todos los residuos del ácido fluorhídrico. Y una vez que sale de la tina de ultrasonido, vean, ahí lo pueden colocar en un vasito precipitado, un vasito de cristal, y el alcohol isopropílico, 70%, 90%, el que ustedes tengan. Y de ahí va, vean cómo se ve, previo a colocar el silano, ahí se está colocando el silano. El silano es un agente de acoplamiento, entonces se une a la matriz vítrea y por otro lado queda expuesto el enlace para nuestro cemento resinoso. ¿Okay? El silano hay que frotarlo durante 60 segundos. Ya lo habíamos visto en el caso de nuestra corona de resina híbrida y ahora lo tenemos aquí con esta onley de disilicato. Ahora, por el lado de la estructura de la cerámica ya está acondicionado. Ahora vamos a la estructura dental. Vean, aquí tenemos resina, tenemos un poco de esmalte y tenemos dentina. Tenemos nuevamente diferentes tejidos, diferente material. Pero tenemos una buena retención. Es algo que es muy favorable. Y bueno, ¿qué necesitamos? Pues acondicionar. Vamos a usar el Bifis QM, que es el que me da mejores valores de adhesión. Entonces puedo grabar toda la superficie, después utilizar Futurabond U, nuevamente Futurabond U, este adhesivo universal que es dual, que es autolavante, que es un material, es un adhesivo, perdón, que va a sellar perfectamente, que va a tener una compatibilidad de unión con el esmalte, una compatibilidad de unión con la dentina, al igual que con la resina. Y vamos a cementarlo con mi Bifis QM. El Bifis QM es el que me va a ayudar a hacer esta unión del disilicato hacia la estructura dental. Y después de haberlo cementado, pues hay que fotoponizar 2-3 segundos, quitar los excedentes, volver a fotoponizar por otros 20 segundos y después pedirle al paciente que no haga movimientos, que lo mantenga bajo una oclusión constante, sin mucha fuerza, durante 3 minutos más. Con eso, el paciente puede salir y hacer su vida normal, puede nuevamente recuperar la función y yo estoy tranquilo porque cementé esa onley con un excelente material, estoy tranquilo porque podemos tener un sellado, que en el caso de las onleys es tan importante el sellado que tengamos con el remanente, y estoy tranquilo porque el paciente tiene ahora una onley que le confiere elasticidad gracias al cemento resinoso. Esa es una de las grandes ventajas que nos da el cemento resinoso. Por lo tanto, ¿sí? Para concluir nuestra charla, diríamos que el uso de los cementos, en este caso los cementos resinosos, pues requiere de un conocimiento de adhesión, requiere de un conocimiento del protocolo de acondicionamiento de la estructura del material restaurador. Y esto es responsabilidad del clínico. No es responsabilidad del técnico, no tenemos que estarle preguntando al técnico con qué lo cementaría, no tendríamos que estar preguntando en el depósito dental con qué lo cementarían, ¿vale? Sí podemos preguntarnos entre colegas, sí podemos estudiar, sí podemos orientarnos, sí podemos ir a cursos, sí podemos ver ese tipo de charlas o poder ir a algunas conferencias para poder enriquecer y poder tener mejores decisiones. La decisión de que tengas varios cementos para diferentes condiciones te va a dar un mayor criterio. Para poder llegar a ese punto viene un proceso de conocimiento. Y hay dos caminos. El camino tenebroso, donde tú vas adquiriendo este conocimiento a prueba y error. Vas probando diferentes cementos con diferentes técnicas. Y por otro lado está el proceso de adquisición de información, al estarse informando, al estar preguntando y al estar tocando las puertas donde vamos a encontrar la información. Les agradezco muchísimo sus comentarios, me apoyan por favor siguiendo el canal, invitando a algún colega que le pueda interesar estas charlas
y les agradezco muchísimo que nos sigan compartiendo cuáles son sus inquietudes en otros tipos de charlas o pláticas o temas que les gustaría que discutiéramos. Su servidor y amigo doctor Jorge González se despide en este momento de ustedes, pero les agradece muchísimo la atención. Los invito para que nos veamos en una próxima Bococápsula y sigamos haciendo esta comunidad de